Estamos frente a unos comentarios y las declaraciones del embajador Ken Salazar sobre abrazos no balazos, sobre el rechazo de ayuda de AMLO de 32 millones de dólares y pues una postura que asume Ken Salazar en estos momentos, justo cuando están a punto de cambiar de gobierno y que son incongruentes, según diría la presidenta hace unos minutos, porque recuperó cosas positivas que Ken Salazar dijo de AMLO y de su lucha contra el crimen organizado y ahora dice otra cosa, es lo que está planteando el gobierno. En conjunto, ¿qué te dice todo esto? Me dice dos cosas. Primero, el embajador Salazar critica la estrategia antimafia, que realmente no existe una estrategia antimafia, pero critica la política de abrazos no balazos de López Obrador, de la misma manera que el gobierno de López Obrador criticaba las políticas de regulación de armas que entran a México a través de la frontera y que causan muertes en México. Hasta donde yo recuerdo, corrígeme Carmen, Ebrard encabezó una demanda judicial contra actores privados, fabricantes de armas en Estados Unidos. Sí, y criticó criticó fuertemente el gobierno de López Obrador a Estados Unidos por su política regulatoria de armas de fuego. Bueno, la presidenta Sheinbaum tiene que ser congruente y coherente. Si el gobierno de López Obrador criticó fuertemente las políticas regulatorias de armas de fuego, armas que entran a México y que causan muertes en México, de la misma manera el embajador Salazar puede criticar la ausencia de políticas contra la delincuencia organizada del gobierno de López Obrador. Hay que ser democrático, cosa que ese espíritu democrático está muy ausente de los gobiernos de López Obrador y reaccionan como los dictadores de derecha y los dictadores de izquierda de la Unión Soviética y de Chile en los años 80, Pinochet. O sea, nadie puede hablar de Chile mal. O sea, nosotros sí podemos hablar mal de otros países, pero nadie puede hablar mal de mi gobierno. Bueno, eso no es democrático. Si el gobierno de López Obrador critica a Estados Unidos por sus políticas regulatorias en lo que se refiere al tráfico de armas de fuego, de la misma manera el embajador puede hacer, porque están muriendo ciudadanos norteamericanos, pero de a decenas de miles, más de 75.000 muertes por año por el tráfico de fentanilo desde México a Estados Unidos. O sea, tiene que haber correspondencia y equidad. Las personas democráticas aceptan críticas y las críticas pueden venir del sector privado o del sector público de otros países y hay que debatir esas críticas y no tratar de reprimirlas a través de estas notas diplomáticas de gobiernos como el de Sheinbaum. Segundo, como venimos conversando contigo desde el año 2017, cuando López Obrador comenzó a anunciar estas políticas de amnistías anticipadas y de abrazos de no balazos, este tipo de vacío de políticas antimafia iban a causar más muertes, iban a causar más corrupción, iban a causar más sufrimiento al pueblo mexicano, y así fue. Se ven las estadísticas de homicidios, se ven las estadísticas de desapariciones forzadas, se observan los niveles de corrupción que han continuado aumentando en México. O sea que las políticas de López Obrador han sido un fracaso rotundo, reconocido por todos los países del mundo. Esto no es una novedad, así que el embajador llega tarde en su crítica. Esto es algo que venimos discutiendo contigo desde el 2017, cuando nosotros observamos que cuando países han anunciado políticas de abrazos, no balazos, amnistías anticipadas, como hizo El Salvador en su momento, antes de Bukele, como hizo López Obrador, eso conduce a más muertes, a más corrupción, y las estadísticas así lo indican. O sea que no hay ningún tipo de novedad, nadie se tiene que ofender ante la crítica. Las únicas personas que se ofenden ante las críticas y que al mismo tiempo critican otros países, como es el gobierno de Sheinbaum y de López Obrador, son la gente autoritaria, y ese es el gran problema mexicano. Se está retrocediendo hacia una demagogia autoritaria en donde cada vez que se critica una política pública de Sheinbaum o de López Obrador, se arropan en la bandera mexicana, comienzan a pronunciar la palabra pueblo y se trata de reprimir la crítica, ya sea de privados o del sector público de otros países. Así que tiene que haber, en ese sentido, coherencia, congruencia por parte del gobierno de Sheinbaum.
con la misma fuerza que el gobierno de López Obrador, a través de Ebrard, el gobierno de Sheinbaum, critica de manera fuerte, fortísima, al tráfico de armas debido a los vacíos regulatorios en Estados Unidos, bueno, el embajador puede hacer lo propio y criticar las muertes que causa el tráfico de fentanilo producido en México del lado norteamericano. Para eso está el embajador, además, para proteger los intereses de Estados Unidos, y para eso está el gobierno mexicano, para proteger los intereses de México. O sea que nadie tiene que ofenderse ante esto. Y claramente la ausencia de políticas antimafia en México, la ausencia de combate a la corrupción electoral. México no tiene inundado a su sistema político de dinero sucio de la delincuencia organizada. El caso del Mayo Zambada es un botoncito de muestra de cómo la delincuencia organizada domina la política mexicana. Concreta reuniones entre políticos para mediar quién va a ser el ganador y quién va a ser el perdedor en la política mexicana. Eso es algo ya indiscutible, lo venimos discutiendo contigo desde el año 2007-2008, Carmen. Entonces, lamentablemente el embajador llega tarde en su crítica, aunque es bueno que lo recuerde, que ha sido un fracaso total.